Dios nos bendiga a todos y a todas en la mañana de hoy. Qué bueno poder saludarles y llegar a este templo y encontrar esta iglesia tan hermosa. Y es hermosa porque ha reconocido que el Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia y es el Señor de nuestras vidas. Y en esta semana celebramos a los jóvenes de aquí de Altamesa en su semana y damos gloria al Señor porque al ver esa juventud en este altar, y como yo decía ayer en Morton a los jóvenes, hay una garantía de que nuestra iglesia tiene futuro. Y no por lo que ellos son en ellos mismos con sus talentos que los tienen, sino por las cosas que Jesucristo sigue haciendo en su vida. Así que damos gracias al Señor por eso. Y cada vez que usted vea a un joven por ahí, no espere esta semana para firmarle, para reconocerle, sino que hágalo, mire, en todo momento. No hay que esperar una semana de jóvenes para reconocerlo, y yo sé que si ustedes lo saben, solamente se lo estoy recordando. Y en esta mañana un saludo del reverendo Osvaldo del Brey, nuestro pastor rector allá en el Señorial, y de toda la iglesia, la junta oficial, el cuerpo de ancianos, quienes saben que yo estoy aquí en la mañana de hoy. Y gracias a, no recuerdo si fue Nuria o la dama que me llamó, ¿sí? Muy bien, pues gracias por ese seguimiento y gracias por la invitación y por permitirme este espacio aquí con la juventud y con ustedes. Les invito a buscar en sus Biblias y pueden permanecer así sentados en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, 25 al 30. Mateo, capítulo 11, versos 25 al 30. Y ciertamente los jóvenes de aquí de Altamesa tienen una propuesta para esta semana muy ambiciosa, muy abarcadora, que yo estoy repasándola, casi seguro que una semana no va a ser suficiente. Así que tienen taller ahí para rato. Y yo obviamente voy a atender algunas de las cosas que ustedes me asignaron. La palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 11, los versos 25 al 30, y leo la nueva versión internacional, nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy. Y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias, porque desde que llegamos a esta tu casa podemos sentir tu presencia. Y la sentimos en la oración, en el cántico, en las interpretaciones musicales, en el saludo del hermano, en el ofertorio, en todo, Señor, hemos sentido tu presencia. Y te pedimos que esa misma presencia sea con nosotros en esta mañana a través de la proclamación de tu palabra. Que solamente tú, Señor, seas escuchado, y que en esta hora tú tomes las limitaciones del predicador, y en tu gracia, Señor, seas tú hablando a este pueblo, y que en esta hora, Señor, todos podamos poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu dispuestos a escuchar tu palabra. Te pedimos que de manera muy especial bendigas la vida de nuestros jóvenes, que en esta hora han de escuchar tu palabra con mucha atención, y te pedimos, Señor, que la misma atienda la necesidad
de cada uno de ellos. Es por Cristo Jesús que hemos orado, dándote muchas gracias, Señor. Amén. Martin Luther King Jr. tuvo adolescencia y tuvo juventud. Fue joven, criado en un hogar cristiano. Su papá era pastor y su mamá tocaba el piano en la iglesia. Y el joven recibió la enseñanza cristiana desde muy pequeño. Pero a este joven, a Martin Luther King, le tocó vivir tiempos muy difíciles de racismo, de segregación. Y que todo ese ambiente ciertamente afectaba lo que él era y quien él era. A tal punto que en una ocasión unos amigos le dijeron que no podían jugar con él por su color de piel. Y ahí empezaron las dificultades. En ese ambiente hostil y difícil. Su abuela, cuando falleció, Martin Luther King se sintió responsable. No estaba encontrando sentido a la vida. Decidió lanzarse por una ventana. Sobrevivió. Y así usted puede seguir leyendo en su biografía muchas crisis más en su juventud. A esto añado que este joven en muchas ocasiones se mostró reacio a la fe que le habían enseñado, negando inclusive la resurrección y el efecto de la sangre de Cristo en la vida de los seres humanos. Pero esa misma rebeldía, ese mismo coraje, lo llevó a estudiar y a conocer quién era el Jesús histórico. Y cuando usted lee su biografía, dice que en la escuela bíblica dominical, allí se iba de tú a tú, haciéndole muchas preguntas a los maestros. ¿Quién era ese Jesús? ¿Qué había hecho? ¿Qué significado y qué sentido tenía todas las cosas que había dicho y que había enseñado? Y así como en aquel momento el joven Martin Luther King tuvo sus preguntas, aquí y en otros muchos lugares en nuestras iglesias y fuera de la iglesia hay jóvenes con esa misma realidad, preguntándose quién es este Jesús. Y que al preguntarse quién es ese Jesús es porque están buscando quiénes son ellos mismos. Y esa es la historia de este joven. Fue la vida de Jesús, más adelante, fue la vida de Jesús lo que lo impulsó a seguir estudiando, y la historia ustedes la conocen. El joven Martin Luther King se convirtió en ese hombre que luchó por los derechos de aquellos que estaban a su alrededor, que sufrían lo mismo que él sufría. Y eso fue lo que vivió este joven. Y es interesante porque Martin Luther King encontró quién era él precisamente en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que esta iglesia, y no solamente esta, todas nuestras iglesias quisieran que nuestros jóvenes pudieran tener y pudieran encontrar. Que lo que ellos son como personas, como seres humanos, como jóvenes, pueden encontrarlo en Jesucristo. Y qué bueno que el cristianismo nos presenta a un Dios que se hizo como tú y como yo. Y a veces los que llevamos toda la vida dentro del Evangelio, como que eso ya lo damos por hecho, como una cosa tan común. Pero si hay algo que hace el cristianismo tan único y tan especial y tan poderoso, es precisamente que este Dios soberano, que allá en el principio dijo, yo soy el que soy, ese Dios soberano descendió y se hizo como tú y como yo. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Un Dios que se haga como tú y como yo. Y Jesús, siendo Dios, tuvo que también enfrentar ese asunto de ver quién decía la gente que Él era. Porque eso de decir quién soy yo, obviamente empieza por uno mismo, pero también uno le gustaría escuchar en ocasiones quién dice la gente que uno es. Y Jesús hizo ese ejercicio. ¿Recuerdan aquella conversación que nos presenta Mateo 16? Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea que Jesús se atrevió.
a preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? Y miren, eso es un ejercicio que uno tiene que empezar a hacer desde que uno empieza a tomar conciencia de quién es uno. Porque en muchas ocasiones uno vive por ahí haciendo y deshaciendo sin importar lo que opinen otros y no se vive de esa manera. Y te lo digo a ti, joven, no se vive de esa manera. Jesús se atrevió a preguntar a los demás quién decían que era Él. Ellos contestaron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, que eres un profeta. Jesús le dijo, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Y está aquella respuesta de Pedro, bien clara, que dice, tú eres el Mesías, el Cristo. O sea, que aún Jesús, en su ministerio, en su vida, hizo detentes para preguntar a otros quién era Él. ¿Quién era Él? Igual le pasó más adelante cuando se enfrentó allí con Pilato. En aquella conversación con Pilato, que en muchas ocasiones dejamos esas conversaciones para Semana Santa, pero aquella conversación con Pilato, Pilato le dijo, mira, por ahí dicen que tú eres esto, por ahí dicen que tú eres aquello. Y Jesús, ante aquellas preguntas, Él le decía, tú lo has dicho. O sea, ¿en cuántas ocasiones Jesús estuvo expuesto a esa dinámica de ver y pensar y meditar de lo que otros pensaban acerca de Él mismo? Y el relato que leímos en la mañana de hoy comienza diciendo, en aquel tiempo, y la vida se cuantifica en segundos, en minutos, en días, en horas, en semanas, que cuando uno va entrando en edad, ya cuando uno va por los 30 y pico, pues como uno empieza a tomar eso más en serio. Cuando uno está entre 16, 17 y 18, como que el tiempo es una cosa, ¿verdad? Que tenemos todo el tiempo de la vida. Y papá y mamá ahí tratando de tener agenda y poner orden, pero el joven piensa que tiene todo el tiempo de la vida. Pero allí dice que en aquel tiempo, y aunque Dios ya existía antes del tiempo, ¿escuchó bien eso? Que Dios existía ya antes del tiempo. Porque el tiempo comenzó a ser tiempo cuando Dios creó todas las cosas. En el principio. Aún así, Dios quiso asignarse un tiempo en la vida de Jesucristo. Dios mismo se asignó un tiempo para darse a conocer, para revelarse. Y fue tan marcada, y fue tan clara y tan contundente y tan poderosa esa entrada de Dios en el tiempo, que desde que Dios entró en el tiempo en la persona de Jesucristo, el tiempo se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Y todavía la gente hoy sigue cuestionando la realidad y esa encarnación de ese Cristo, que fue tan clara, que fue tan contundente, que el tiempo se cuenta antes y después de Él. Y así pasa en nuestra vida. Y ayer yo le decía a los jóvenes allá en Morton, aún aquellos que llevamos tiempo en la iglesia, todos sabemos que hay un momento bien específico donde nosotros, por una experiencia cual sea, le dijimos a Cristo, Cristo, ven a mi vida. Y desde ese día hay un tiempo antes de Cristo y hay un tiempo después de Cristo. Y aunque Dios había hecho muchas cosas en el tiempo, quiso darse a conocer haciendo otras a través de Jesucristo. Y ahí está ese Jesús. Y dentro de ese tiempo, Jesús reconoció que para cumplir con la tarea, con el ministerio, con la misión, con la encomienda, con lo que se le había asignado, para cumplir con eso, Cristo tenía que tener una relación muy cercana con su Padre. Y esa relación tan cercana con su Padre fue lo que le permitió a Jesús definir quién Él era. ¿Quién Él era? Y por eso, joven, es tan importante, y adultos, todos los que estamos aquí,
que nosotros en nuestro hogar, en nuestra vida íntima, podamos mantener y desarrollar una vida devocional que responda a las necesidades espirituales que tú y yo tenemos. Porque el día que uno descuida la vida devocional y los momentos de oración y de intimidad y solamente espera el domingo o al martes, créame que ahí es que empiezan los problemas. Ahí es que empiezan las dificultades. Jesús se quedó en el templo, ¿lo recuerdan? En los negocios de mi Padre es necesario estar, y el texto del Evangelio dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Y eso es parte del yo soy. Eso es parte del yo soy. Que en el yo soy yo tengo que crecer. Que en el yo soy yo tengo que madurar. Que en el yo soy yo tengo que dar un espacio para que Cristo me forme y me transforme. Y Jesús supo hacer eso desde su adolescencia. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, que eso del yo soy, del quién soy yo, empieza aquí, en este altar, en la casa del Señor, en este espacio. Miren, mi iglesia madre es The House, allá en la montaña, donde hay muchas curvas. Y yo recuerdo, y todavía es así, que en The House el templo siempre se abre los sábados. Está abierto para que la gente vaya allí a orar. Y yo en mi memoria siempre tengo ese recuerdo de gente ahí de rodillas en el altar, en tiempos de oración. Y es importante, jóvenes, iglesia, que ese yo soy, el yo soy que estoy buscando acerca de mi persona, empieza aquí. Empieza en este altar, de rodillas en este espacio, buscando la presencia del Señor. El tiempo que Jesús vivió, que estaba cuantificado desde su niñez y de su juventud por el tiempo, pero estaba calificado, o sea, tenía valor en su relación con Dios. Y si el yo soy nuestro va a estar basado en quién fue Jesucristo, también tenemos que aspirar entonces y buscar que la relación que Jesús tuvo con Dios, nosotros también tengamos esa relación. Y usted dirá, pastor, pero eso era Jesucristo, Dios mismo. Pues ¿saben qué? Por eso nosotros tenemos a un Dios que se hizo como nosotros. Que la vara está bien alta, sí, y no va a bajar. Porque precisamente ese es el problema que nosotros tenemos hoy con la posmodernidad. Que queremos seguir bajando la vara. No, vamos a bajarla porque tú sabes, para que la gente, para que entiendan, para que se acomoden. Y cuando venimos a ver, el yo soy es un reguero que no sabemos lo que somos. Y de eso es que nosotros queremos cuidar a nuestros jóvenes. Y no cuidarlos en el sentido de mantenerlos en este espacio y que no salgan. No, no es eso. Porque si algo Jesús decía era, están en el mundo, pero no son del mundo. Solo te pido que los guardes del mal. O sea, hay una realidad. El yo soy que podamos atender aquí en la mañana de hoy, en quién soy en la persona de Jesucristo, cuando salgamos de aquí, va a estar expuesto a un montón de cosas. Y hay una realidad que nosotros estamos trabajando con nuestros jóvenes. Miren, el mundo es diverso, eso es así. Siempre ha sido así. Siempre ha sido diverso, siempre ha sido plural, de muchas formas, de muchas maneras de pensamiento. Eso es una realidad, eso ha sido así desde el comienzo. Bueno, cuando usted mira el pueblo de Dios, ¿con cuántas otras cosas tuvo que bregar? Asiria, Babilonia, los griegos, los romanos. O sea que el mundo siempre ha sido diverso. Pero por eso es importante que el yo soy nuestro esté bien claro. Porque lo que me va a permitir bregar a mí con aquella diversidad que hay allá es que cuando yo estoy de frente a la diversidad, yo sé quién soy. En Jesucristo. Yo sé quién soy. Y miren, eso se lo podemos aplicar a jóvenes y aún a aquellos que llevamos 50 años en la iglesia. Porque mire que yo he escuchado gente, y tristemente siento tanta frustración, que como han aparecido otras cosas por ahí, otras fuentes,
lo que yo pensaba hace 50 años y lo que he vivido en el Evangelio, ahora de momento cambió. Ahora es distinto. Mire qué cosa. Y usted se imagina a un Jesús que a cada cosa que le viniera, Él hiciera un ajuste y volviera y cambiara. Mire, nosotros no estuviéramos aquí en la mañana de hoy. Qué bueno que Jesucristo se mantuvo firme ante el imperio romano. Qué bueno que Jesucristo se mantuvo firme ante aquella clase religiosa. Y eso es lo que queremos trabajar con nuestros jóvenes. Ser como Jesús va a requerir que tengamos la misma relación que tuvo Él con su Padre. Todas las veces que Jesús se retiraba a orar. Miren, hermanos y jóvenes, a veces la gente nos mira desde afuera. Y usted ve que siempre el comentario y la crítica es la misma. Que la iglesia lo que hace es orar. Y mi respuesta, que puede ser así medio sarcástica, digo, no, vamos a hacer otra cosa. Pues claro que vamos a empezar por la oración. La iglesia siempre va a empezar por la oración, porque Jesucristo mismo empezó todo lo que hacía. Antes de hacerlo, oraba. Miren, y nuestro país no necesita más gente intelectual, más lumbreras, que hablen bonito y que tengan un buen discurso. Nuestro país necesita gente que tenga buena voluntad. Y si hay alguien que tiene buena voluntad en el corazón y en la mente, esos son ustedes, que tienen a Cristo en el corazón. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Y si con alguien estuvo chocando Jesús constantemente, el yo soy de Jesús, eso yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la puerta, todos esos yo soy de Jesús, estuvieron chocando constantemente con la clase religiosa. Porque aquella clase religiosa pensaba que tenía a Dios agarrado por el mango. Porque podían hacer con aquella ley lo que les daba la gana. Porque podían hacer con aquella ley, hacerle la vida difícil a la gente. A los intelectuales no les decía nada, pero a los humildes los escuchaba. Y miren, y jóvenes, escuchen esto. Aquí no estamos diciendo que no estudies, jamás. Prepárate y prepárate bien. Porque si hay algo que la iglesia quisiera, es que nuestros jóvenes, cuando se preparen bien y estudien lo que quieran estudiar, Dios los lleve a esos lugares donde los va a llevar, que allí puedan hacer la diferencia. Eso es lo que queremos. Lo que Jesús estaba criticando era aquellos que se creían que con su conocimiento estaban por encima de todo el mundo. Estaban igualitos a Dios, los mismos dioses. Y es una realidad que nuestros jóvenes viven en las universidades. Que allí se encuentran con un profesor o una profesora que, como tiene unas crisis existenciales, se vacía sobre ellos, y allá los recibimos nosotros en nuestras oficinas. Porque le quieren cambiar todo, la vida completa. Y en 45 minutos le quieren decir cómo son las cosas y cómo es este Dios, y que este Dios no existe, y que este Dios no aquello, que se lo inventó alguien. O sea, eso es lo que viven nuestros jóvenes. En estos días yo recibí a una mamá que llegaba con el libro de texto, un libro de texto del colegio, de la academia, que decía que a ti nadie te puede decir cómo pensar, qué decisiones escoger, porque tú tienes que ser un libre pensador. Tú tienes que ser un libre pensador. Ni papá ni mamá, hay que dejarlo. Miren, ustedes saben, y mi mamá es maestra de kinder, que si usted lo dejan por ahí sin enseñarle cómo se amarra un gavete, usted va a estar enredándose en ese gavete hasta los 14 años. O va a ser un bejuco ahí que no hay forma después de soltarlo. O sea, miren las cosas que se le vienen a la mente a la gente. Y tú y yo no podemos dejar que a nuestros muchachos, que esa filosofía de que déjenlos por ahí que piensen, no. Y nosotros no les vamos a imponer a Dios ni a Cristo. Se lo vamos a ofrecer.
Y como Cristo no es para imponerlo, Cristo es para ofrecerlo, pues miren que nuestros muchachos en esa relación con Cristo, ellos descubran el amor de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, el amor de Jesucristo. Aquella clase religiosa había hecho todo más difícil, más complicado, más arduo, más difícil. Y por eso es que Jesús puede decir esa expresión: vengan a mí todos los que están cansados. Y ahorita yo voy a entrar en eso, porque hay una expresión antes que yo quisiera trabajar. Allí dice: sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Haga un detente en esa expresión. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Y uno se pregunta en la vida: ¿y cuál es la voluntad de Dios? Miren, nuestros jóvenes muertos en el verano, que están de retiro este fin de semana, y los que están aquí, uno anda preguntándose en todo momento: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y verdad que en muchas ocasiones uno quisiera el detalle de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y yo le tengo que decir una cosa, y yo quiero que usted tenga esto presente. Qué bueno, y doy gloria a Dios por aquellas ocasiones en que Dios nos revela su voluntad para nuestra vida. Pero hay una realidad: hay muchas cosas en nuestra vida que serán siempre un misterio. ¿Y saben qué? Si hay algo que tú y yo tenemos que empezar a vivir, y tú también, joven, es aprender a vivir el misterio de Dios. A veces nosotros los cristianos queremos saber todo de Dios y entender el todo de Dios en nuestra vida, pero hay una realidad. Hay un misterio de Dios que hay que aprender a vivirlo por fe. Y qué bueno que ese misterio es de Dios, que no es nuestro y no es de otro. Ese misterio es de Dios. Y entonces ahí está esa expresión: sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aunque quisiéramos el detalle, hay una voluntad de Dios que para mí, esto es muy personal, que para mí es suficiente. Y yo podría vivir con eso toda la vida hasta que el Señor me llame a su presencia. ¿Ustedes saben qué dijo Jesús? Jesús dijo en un momento: la voluntad de mi Padre es que ninguno se pierda. Mire eso. Y nosotros por ahí buscando el detalle de la voluntad de Dios, que lo quisiéramos saber. Pero antes que eso, joven, hermano y hermana, la voluntad de Dios, la más importante, es que ninguno de nosotros se pierda. ¿Y saben qué? Con eso yo puedo vivir en paz. Saber que Dios en la persona de Jesucristo no quiere que yo me pierda. Y si en esta mañana tú te sientes perdido, extraviado, sin rumbo, sin dirección, la buena voluntad de Dios para tu vida es que tú no te pierdas. Bendito es el nombre del Señor. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Jesús en un momento dijo, y esta expresión a mí me encanta y yo la comparto a cada rato con los jóvenes del señorial. Jesús en un momento de su vida dijo: lo que Dios ha puesto en mis manos, nadie me lo quita. Que nuestros jóvenes, que los jóvenes de Alta Mesa están en las manos del Señor. Y lo que está en las manos del Señor Jesucristo, nada ni nadie se lo puede quitar. ¿Cómo era que le decía el apóstol Pablo? Que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Conocemos a Dios teniendo una experiencia con Jesucristo. Que conocer a Jesucristo no es un asunto de neuronas ni de razonamiento. Conocer a Jesucristo en esa búsqueda de quién soy yo es un asunto de la experiencia. Y en estos días que uno tiene que estar bregando con papás que están atendiendo a hijos con este asunto, que si de la marihuana, que si la homosexualidad, que si todo aquello que cambia, que todo aquello que es relativo. Yo les digo siempre, y mire que nos sentamos a hablar con los muchachos y a orientarlos y a aconsejarlos y predicamos, y no vamos a dejar de hacer eso.
Pero hay que reconocer, hermanos y hermanas, que nuestros jóvenes, cuando verdaderamente van a reconocer que Jesús es el Señor de sus vidas, es cuando tienen una experiencia con Él. Y cuando yo digo una experiencia, yo no estoy diciendo que es que el muchacho hasta que choque, hasta que se enferme. No haga eso tampoco. No haga eso con su hijo. No le diga nunca, no, deja que tú, cuando te pase esto, ahí tú vas a saber quién es Jesucristo. No haga eso. No haga eso. Cuando yo digo una experiencia, me refiero a que las vivencias que pueda tener en su vida, pues en una de esas, él se va a encontrar con Jesucristo. ¿En qué momento? Dios lo sabe. ¿En qué tiempo? Dios lo sabe. En su tiempo, que es perfecto. Y de eso se trata, que conocemos a Dios teniendo una experiencia con Jesucristo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo les haré descansar. Y cuando Cristo hace esa expresión, Él no lo estaba diciendo a los que estaban ligando cemento, ni a los que estaban en construcción, ni al jardinero, no. Cristo lo que estaba diciendo es que la gente estaba cansada de buscar a Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque la clase religiosa se lo había hecho tan y tan difícil a las personas que la gente se cansaba de buscar a Dios. Y de eso también nosotros tenemos que cuidarnos. Porque el ser humano anda por ahí buscando quién es. Y tú y yo no podemos complicárselo más. Y cuando digo que tú y yo no podemos complicárselo más, es que no podemos meterle a todas las cosas nuestros prejuicios. Esos prejuicios que limitan, no que limitan, pero que de alguna manera acortan, según nosotros, esa gracia tan extendida que Dios tiene para cada ser humano. Y que nosotros no podemos andar en eso. Y que la gente entra en razón cuando ella misma, la persona misma se evalúa ante Dios. Cuando la persona misma se evalúa ante Dios. Y por eso es que Jesús dice, vengan a mí los que están cansados. Y si en esta mañana tú estás cansado, cansada de buscar a Dios, por las razones que sean, que Dios y tú las saben, el Señor te hace una invitación en esta mañana. Ven a mí, te dice. Ven a mí. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Fíjense, la clase religiosa ponía un yugo, pero ese yugo era para que cada cual lo llevara. Cada cual, lo poníamos nosotros, pero tú brega con él. Pero Jesús dice, carguen con mi yugo. Y esa expresión, mi yugo, responde a ese ejercicio de obediencia que Jesús tenía con su Padre, con Dios. Y que en ese ejercicio de obedecer a Dios, Jesús nos acompaña. Jesús está a nuestro lado. Jesús camina con nosotros. Joven, y esa expresión sí es importante porque ahí dice, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y en esta mañana, joven, yo te digo, no dejes que la terquedad, la necedad y la soberbia se apoderen de ti. Mire, yo brego con eso casi todos los días. De momento entran a la Yupi, entran a la universidad, un profesor le dice 2 o 3 cosas. Yo sé, yo me lo sé. Equivocado. Y les voy a decir esto. La experiencia que un ser humano pueda tener, y si ese ser humano nos ama y nos ama en Jesucristo, nos lleva mucha ventaja a lo que tú y yo podamos aprender hoy. Que la soberbia nunca se apodere de tu corazón. Que la terquedad no se apodere de tu espíritu. Que no te reconozcan por ahí como alguien necio, que no entiendes, que no te deja acompañar, que no te deja aconsejar. Que la soberbia no se apodere de ti. Y mire lo que dice, sean como yo, apacible y humilde de corazón, y encontrarán, esto sí que es importante, y encontrarán descanso para su alma. Miren, las verdaderas crisis de los pueblos, más que los chavos, más que lo que debemos, más que la Junta, más que aquello, más que Trump, más que lo otro, la verdadera crisis está en el alma de los pueblos. La verdadera crisis del ser humano está en su alma.
Y qué hermosa esa invitación que Cristo nos hace en esta mañana, que nos dice, miren, sean como yo, manso y humilde. Que tú y yo sabemos que en ningún momento la mansedumbre y la humildad le quitaron la firmeza a Cristo. Nunca fue así. Cristo lo que está diciendo es que en la forma de obrar hay que obrar con corazón humilde. Y cuando uno obra de esa manera, uno encuentra descanso en el alma. Y que tal vez en esta mañana tú estás lidiando con un montón de situaciones en tu vida y estás haciendo fuerza y metiendo el mollero y dando el puño y aquí para allá y restrayando y tirando puertas. Y Jesús en esta mañana te dice, sé manso, humilde, para que puedas encontrar descanso en tu alma y entonces lidiar con las muchas situaciones que hay en tu vida. Ahí es que está el yo soy, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Yo lo voy a invitar a los jóvenes que tienen un cántico que pasen, que se acerquen aquí. Y tú que estás ahí sentado, yo te invito en esta hora a que ahí en tu corazón, en tu espíritu, y a los jóvenes también, hagan de este momento un momento de conversación con Jesucristo. Que hablemos con el Señor mientras entonamos este cántico que los jóvenes han preparado, y que si mientras lo cantamos tú deseas pasar al altar, si algún joven desea venir aquí, porque la palabra del Señor le ha hablado, porque la palabra del Señor ha llegado a su corazón, vamos a hacer de este espacio uno en el cual vamos a permitir que Dios trabaje con nuestras vidas. Que no estemos aquí en esta hora como espectadores. Vamos a mirarnos hacia adentro. Y mientras entonamos ese cántico, le pedimos al Señor que habla nuestra vida y que podamos responder a su palabra. Para mí, pasar al altar no es una medida de cuán buena o cuán mala es una predicación. Si alguien pasa al altar, lo que me está diciendo es que hay una gran necesidad. Y que esa necesidad solamente Cristo la puede atender. Cantemos al Señor en esta hora. Yo no me extiendo mucho en estos espacios, porque el Señor hace lo que tenga que hacer en el tiempo que Él lo sabe y lo puede hacer. Cantemos al Señor.